Hola cinéfilo. El cine documental en Cuba posee, a la luz de nuestros días, una relevante tradición, sostenida por la obra de importantes creadores como son Oscar Valdés, Octavio Cortázar o Enrique Colina. La entrevistada de la noche de hoy es una de las documentalistas más importantes de nuestra isla, que de cierta manera da continuidad a la obra de Sara Gómez y Bernabé Hernández. Elegida miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos en el año 2019, te propongo saber de quién se trata y disfrutar la entrevista que nos concede a continuación. Muy buenas noches, tengan todos. Momento de la entrevista en el programa y Te invito al cine se prestigia con la presencia hoy de Gloria Rolando, una de las más importantes cineastas de nuestro país, documentalista, investigadora, y a quien yo le doy las buenas noches y le agradezco infinitamente, como siempre le digo a mis invitados, su tiempo para conversar con nosotros e ilustrarnos sobre una historia de vida vinculada al cine cubano, a los documentales y a importantísimos procesos de investigación que ha llevado a cabo Gloria Rolando. Muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y como siempre queremos aprovechar la presencia de un invitado como Gloria Rolando para hacer un recorrido, para repasar un poco esta historia de vida profesional vinculada desde muy temprano, porque lo sé, vinculada desde muy temprano al ICAI, y que nos cuentes, porque sé que eres graduada de Historia del Arte y yo me imagino que por aquí viene un vínculo importante posterior al Instituto de Cine. Entonces este es como el punto de partida para que nos hables de esto. Bueno, yo pertenezco a una familia humilde, trabajadora, que yo nací en el barrio chino de La Habana, mi padre era zapatero, mi mamá ama de casa, y cuando llegó la revolución para ellos fue muy importante que sus hijos estudiaran de todo. Qué bueno. De todo. Entonces a los 11 años yo empecé a estudiar en el Conservatorio Amadeo Roldán. Empecé a estudiar piano, 5 años, qué bueno. Y todas las asignaturas relacionadas con la música. Yo no era buena en piano, pero seguí allí en el Conservatorio Amadeo Roldán, me gradué de copista a los 18 años y en esa época yo le pregunté a mis padres si yo podía seguir estudiando, si ellos podían ayudarme, porque éramos una familia de recursos económicos un poco limitados y habían 2 más, mis hermanos, Magali y Jesús. Y ellos me dijeron, sí, sigue estudiando. Y así fue como voy a parar a la Universidad de La Habana en la carrera de Historia del Arte. ¿Esto fue en qué año aproximadamente? Sí, yo empecé en la universidad, el curso 70-71, terminé en el 76. Es que eres como una de las fundadoras de la carrera, incluso yo creo, de Historia del Arte. No, ya había. Ya había. Sí, ya había bastante. Y yo termino en el año 76. Y terminando, caí en el ICAI. Porque fue así en esa época. Por extensión. Por extensión, sí, prácticamente, porque bueno, se escogían a los alumnos de acuerdo a su currículum. Pero antes de yo pasar
al GICAI yo tuve una experiencia dentro de la universidad muy importante. Yo pertenecía al grupo Escambray que tenía la doctora Pogolotti y Elmo Hernández. Incluso si yo no hubiese tenido esa experiencia, qué difícil, hubiera sido un poquito más difícil mi vida en el ICAI, porque allí, en el Escambray, nos dedicábamos a la investigación, a explorar, a conocer, y era un mundo totalmente diferente al que yo tenía aquí en La Habana, en mi historia familiar, pero eso fue una experiencia muy interesante que me marcó toda la vida. Una experiencia vital, absolutamente. Sí. Dábamos las clases y veníamos a La Habana cada 30 y pico de días a examinar y volvíamos otra vez para el campo, vivir en piso de tierra, sin luz, con mechoncitos. De ahí de esa época uso espejuelos, pero después nos mudamos para la comunidad porque ese era un plan lechero. Y entonces nosotros estábamos ayudando a la transformación de aquel plan lechero. Creíamos nosotros, yo creo que ayudaban a transformarnos más a nosotros mismos que nosotros al plan lechero. Yo creo que debe haber sido recíproco y que todas esas historias de vida son, todos esos propósitos terminan siendo un elemento recíproco y de crecimiento. De crecimiento. ¿Qué edad tenías en ese momento? Imagínate, yo termino la carrera cuando tenía 23 años, que fue cuando ya yo entré en el ICAI, o sea que muy jovencita yo estaba metida ahí en todo ese mundo del Escambray, haciendo entrevistas, montando a caballo, era toda una aventura. Era toda una aventura, pero yo estoy segura que fue un proceso preparatorio importante para después enfrentar un trabajo posterior en Ni yo misma lo sabía, ni valoraba todo eso, pero bueno, ocurrió en mi vida. Entro en el ICAI y de todas formas yo siempre fui, y todavía me queda un poco de ser un poquito tímida, recogida, así. Y fíjate que yo nunca integré mucho los grandes equipos de largometrajes de ficción. Yo nada más que hice 3 largometrajes de ficción, pero me gustaba mucho trabajar en el mundo del cine documental. Y el primer trabajo que hice lo hice con Santiago Villafuerte y se llamó ese documental Tumba Francesa. Quedé fascinada porque yo, que había estudiado Renacimiento italiano tantas veces en la carrera, yo no sabía de esa migración franco-haitiana, de la tumba francesa, de aquellos negros que se hacían llamar franceses. ¿Quiénes eran toda esa gente que tocaban además y bailaban al compás del tambor? Interesantísimo, porque además tú sabías música. Sí, y entonces ese documental me llevó a empezar a amar el cine, porque empezaba a descubrir cosas. Y entonces yo, que nunca había ido a Santiago de Cuba, fuimos a Santiago de Cuba, aquellos lugares de las montañas, el cafetal La Isabelica, en las ruinas de los cafetales franceses. O sea, era toda una historia que yo no conocía. Y yo digo, ay, entonces el cine sirve para conocer muchas más cosas de mi país, de la historia de Cuba. Pero Santiago Villafuerte me dijo, fíjate, este tema te gusta, pero esto es una de cal y otra de canto. El próximo proyecto fue desarrollo pecuario. Imagínate, lo estuve leyendo y me dio muchísima gracia, de la tumba francesa a desarrollo pecuario. Visitamos cuánta granja de pollitos y de puerquitos había y cómo lo alimentaban. Y digo, esto está duro. Esto está muy duro, pero... Es que Santiago Villafuerte fue también un documentalista muy activo en aquellos años del ICAI, donde estaban filmando constantemente. Por suerte había recursos para salir a filmar, y entonces yo me imagino que fue una colaboración profesional importante, porque en este caso tú con Santiago Villafuerte también trabajaste con Bernabé, no sé si con Santiago Álvarez también. Entonces, háblame un poco de esa etapa y de la importancia que tiene en tu formación posterior, porque Gloria Rolando trabajó mucho como asistente de todos estos directores de cine. Estamos hablando de figuras prácticamente fundacionales del cine de nuestro país. Sí, mira, yo trabajé con Rogelio París. Con Rogelio también. Trabajé con Bernabé Hernández, con Rigoberto López, bueno, ya mencioné a Santiago Villafuerte, con Colina, y cada uno de ellos me aportó una cosa distinta. Para mí era muy importante ese pequeño equipo de filmación que me permitía seguir el proceso de investigación, filmación y después ir al cuarto de edición.
Es allí en el cuarto de edición donde uno aprende muchísimo. Muchísimo. Acuérdate que nosotros, este grupo, no fue de escuela de cine. Por lo tanto, ver para qué servía, cómo cotejar, qué me iba a decir toda esa cantidad de imágenes y sonidos que se habían filmado, era allí en el cuarto de edición. Entonces, había que tratar de estar cerca de los proyectos. Ahora, conjuntamente con todo eso, yo estoy muy vinculada a la Casa de las Américas. Todo un proceso. ¿Por qué? Porque me llamaba también la atención todo ese mundo de conferencias relacionadas con el mundo del Caribe. Somos un país caribeño y yo descubrí muchas de esas cosas a través de cursos de posgrado que pasé en la Casa de las Américas relacionado con el mundo del Caribe. Y eso me fue ayudando a marcar algunos temas. Yo trabajé con Santiago Villafuerte en tumba francesa, pero cuando yo termino ese curso con una de las profesoras que está aquí en Cuba, Iliana Sáenz, hice un trabajo que se llama La emigración, un tema de la literatura del Caribe. Y eso estaba aquí, con los haitianos. Y entonces le propongo a Villafuerte, vamos a hacer algo sobre los haitianos. Y fuimos a hacer un documental que se llama entonces Haití en la memoria. Y ese Haití en la memoria era ir a entrevistar a aquellos haitianos que vinieron a Cuba pensando que iban a tener una mejor vida, pero además es que es parte de la historia de la industria azucarera, es parte de la historia del movimiento obrero en Cuba. Entonces hicimos ese documental, que ese creo que dura 18 o 20 minutos, pero para mí no fue suficiente. Ya después, cuando yo empecé, que seguí con el tema del Caribe, después yo hice otro. Pero sí, todos esos trabajos con distintos directores. Por ejemplo, mira, yo trabajé con Bernabé Hernández en un documental que él le llamó Algo Más que el Mar de los Piratas. O sea, el Caribe no era solamente el Mar de los Piratas, era algo más y había una historia. Y entonces... un elemento de cohesión cultural importantísimo. Histórica, etc. Claro. Y ese documental, aparte de formar parte de unos equipos de filmación, yo me quedé a la edición. Y aprendí muchísimo también. Y además, de trabajar con Bernabé era todo un poema. ¿Verdad? Y sí, de cultura, porque era una gente muy instruida, tenía un nivel cultural muy alto. Y entonces, esas cosas me ayudaron mucho. El trabajo con Rogelio París era como la fantasía. Yo hice ahí cosas sobre el deporte. Eran también personalidades muy distintas. Sí, Bernabé total. por un lado, Rogelio por el otro, Rigoberto, Colina. Bueno, ahorita estábamos conversando que Colina estaba buscando un asistente de dirección que le gustaban los perros y quería hacer el proyecto que se llamaba How, dedicado a los perros. Pero tenía que ser una gente que le gustaran los perros, pero que fuera fanática a los perros. Y se enteró que yo no sabía si yo era muy buena asistente de dirección o no. Pero que te gustaban los perros. Sí. Ahora, el lío de ese documental era no lidiar con los perros, sino con los dueños de los perros. Ese fue el gran reto, porque eran algunos insoportables. Pero fue una experiencia linda y yo me divertía Seguramente. muchísimo. Y yo, mientras te escucho hablar, me doy cuenta que de verdad hay una diversidad de temas, lugares, recorridos que has hecho en tu obra, que es realmente impresionante. Y eso me lleva a querer saber y compartir eso con los televidentes. ¿En qué momento empiezas a definirte? Sí, pero antes tengo que referirme a un proyecto muy importante, mi trabajo con Santiago Álvarez. Perfecto. Yo recuerdo en el año 85 aquí se hizo un evento inmenso sobre la deuda externa de América Latina. Lo recuerdo. Y Santiago, fuimos al Palacio de Convenciones a filmar los discursos. Yo decía, pero discurso tras discurso, ¿y qué va a sacar Santiago aquí? Esto es un ladrillo, ¿qué cosa va a hacerse aquí de un discurso tras otro discurso? Cuando terminamos la filmación, Santiago me dijo, ve a leer la Biblia y sácame todos los proverbios que hay sobre la deuda. Y yo me empecé a leer aquello. Y yo, Santiago, a mí me parece que algo de esto tiene relación. Y yo, eso lo vamos a usar. Entonces Santiago empezó a relacionar aquello que eran los dioses los que se habían separado del hombre, era la deuda externa, eran los deudores, eran los que debían algo al ser humano. Y todo eso fue a partir de aquellos fragmentos de la Biblia que él me mandó a leer y que lo fue incorporando. Pero además, trabajar con Santiago en el cuarto de edición
era mágico. Era mágico, supongo que él tenía todos los planos colgados en perchero y a él le gustaba tocarlo. Él no hubiera soportado esta época del digital. No, porque él iba tocando, él iba mirando y él iba dándoselo al editor. Y además él necesitaba crear una gran sinfonía del alma, que la gente sintiera de verdad que había una gran deuda y que los dioses estaban en deuda. Entonces, todas esas cosas yo las veía en el cuarto de edición, algunas las entendía, otras no, pero todo eso me fue llenando un espacio intelectual, un espacio espiritual, humano, de comprensión de para qué se hace el cine y cuál es el papel del cine documental. Tenía la experiencia con Rigoberto, que me llevó también por un camino de la identidad del tema afro, muy importante. Porque era también uno de los temas... Hicimos Mensajero de los Dioses, que fue un tambor a Oshun y Yemayá, y eso fue todo un acontecimiento, y lo filmamos ahí en el barrio de Cayo Hueso. O sea, hice con él el barrio chino, este es mi alma, y el documental del barrio chino, que además fue un lugar, me cogieron también ahí porque yo viví en el barrio chino, entonces también para mí era pasearme por los lugares de mi niñez. Entonces todas esas cosas eran trabajo, pero yo las disfrutaba. Ahora, poco a poco, porque yo no puedo decir que fue inmediatamente. Además, en esa época había un largo camino para convertirse o hacer el primer proyecto. Un larguísimo camino. Mira, nunca pretendo hacer este tipo de preguntas, pero me gustaría saber que tú compartieras con nosotros cómo fue una joven, una mujer recién graduada, que empieza a trabajar al ICAI, que empieza a trabajar con todas estas figuras ya puntuales de la documentalística, y bueno, Santiago y todos los demás. El ICAI y sus dinámicas facilitaban esto, o fue complicado el de cursar ese? Fue muy complicado. Fue complicado. Fue muy complicado, y por lo general casi nunca te preguntaban qué tú quieres hacer. Yo me presenté en una convocatoria que existió en esos momentos con dos proyectos, un documental sobre Sara Gómez y otro documental sobre Lázaro Ross, cantante tan conocido dentro de la tradición una figura afrocubana, inmensa de nuestra cultura. Y ninguno de los dos fueron aprobados. Pero yo seguí con mis guiones para aquí y para allá. Y un día, porque la vida es así, yo voy al Premio Casa de las Américas y me encuentro con el escritor Eliseo Altunaga. Y es Altunaga que le comento, yo ando con 4 paginitas ahí del documental que se llama Ogún. Bueno, ¿qué tú quieres hacer? Ahora está abriendo una cosa que se llama Video América. A lo mejor a ellos les interesa. Y yo voy con mis 4 paginitas de guión con Video América y a ellos sí les interesó. Y por ahí empecé. Pero no fue una ruptura con el ICAI. No lo fue. No lo fue porque con quien yo trabajé, con Pepe Riera, con claro. Raúl Rodríguez, con Juan Demóstenes, que además en el caso de Demóstenes ha seguido toda mi obra conmigo como ingeniero de sonido. Como ingeniero de sonido. Y entonces fue cambiar de tecnología y de concepto, incluso el productor fue Mito, que ya es fallecido. Sí, sí. Y entonces trabajamos en otra tecnología, pero para mí no me importaba la tecnología, para mí yo lo que quería era expresar. Con ese documental era darle una visión un poco más de la filosofía que existe dentro de la religión yoruba, la manera de interpretar Lázaro, la canción, y la manera de él interpretar ese mundo afrocubano tan rico a través de los pataquines. Por eso Lázaro yo no lo entrevisto nunca con una serie de libros atrás, sino al pie de una ceiba, árbol fundacional para estas religiones de origen afro. Y ese fue el inicio. El inicio. Gloria, sí. Es una historia fascinante, como todas o como muchas de estas historias contadas de vida, de trabajo, de profesión. Y se acaba el tiempo de la entrevista y yo te pido que continuemos para la semana que viene.
seguir hablando. Yo sé que pudiéramos hablar muchísimo, pero hasta donde nos dé el tiempo del próximo programa, para seguir enterándonos de una vida de trabajo en el cine, para el cine cubano, para la cultura de nuestro país, para las raíces, para la investigación que ha hecho Gloria Rolando. Muchas gracias. Entonces nos encontramos la semana que viene. Sí, para hablar del estreno. Para hablar del estreno y para hablar de muchas cosas más que no podemos pasar por alto. Una de las películas más desconcertantes, frenéticas, descacharrantes, impresionantes y absolutamente inéditas y hasta originales, en esta época donde ya la originalidad casi que no existe, es Todo a la vez en todas partes, o algo así. La película tiene diferentes traducciones al español. En inglés se llama Everything, Everywhere, All at Once, lo cual sería más o menos todo, en todas partes y al mismo tiempo. Y de eso se trata. Es una operación absolutamente posmoderna de reciclaje, donde se le han echado mano a casi todos los géneros cinematográficos que es posible. Es una exageración un poco, pero a muchos géneros, más que en cualquier película al uso, y que además es una película esencialmente multicultural, porque cuenta la historia de una inmigrante china en Estados Unidos que en un determinado momento, por uno de los géneros fundamentales de la película es la aventura fantástica, lo advierto desde ahora, porque al que no le gusta este género, pues tiene poco que hacer viéndola. Pero en fin, por lo menos la primera mitad es toda aventura fantástica. Esta inmigrante china descubre lo que le llaman el multiverso, tan comentado en películas de aventuras fantásticas con superhéroes, estilo, qué sé yo, todo eso que usted sabe y que yo no voy a volver a mencionar ahora. El caso es que esta mujer, que es una mujer madura, nada de muchacha, esta mujer madura la interpreta la excelente actriz Michelle Yeoh, que vamos a hablar sobre ella dentro de unos minutos. Ella descubre la posibilidad de acceder a diferentes universos, por eso hablo de multiverso, que es la palabra que se usa y que creo que no existe en español, pero bueno, en inglés está muy al uso esa palabra, porque habla de los múltiples universos paralelos que aquí mismo nos están acompañando. Ella accede a esa complejidad de universos paralelos y descubre en cada uno de los universos un doble de ella misma. Resultado que ella es una ella distinta en cada uno de esos universos. Y al mismo tiempo ella tiene una crisis de identidad. Es decir, que la película que vamos a ver es una crisis de identidad propia de la mediana edad. La película que vamos a ver es una mezcla de Ingmar Bergman con Zack Snyder, una especie de película de Marvel filmada por Andrei Tarkovsky. Es una locura de película, en fin. Y los que son fanáticos de una u otra variante de estas muchas que he mencionado, no me van a perdonar la liga, mezclar todos estos nombres y referencias en una sola oración, pero si usted ve la película entenderá todo de lo que se trata, sin que sin que le parezca una exageración todo esto que le estoy hablando. La película la dirigen los Daniel, así les llaman, porque se llaman Daniel Kwan y Daniel Steiner. Y para abreviar, pues en todas partes se le conoce ya como los Daniel. Son un par de provocadores, este par de directores que han descubierto una vena en esta especie de combinación entre un cine muy ontológico, muy filosófico, muy artístico. En la vena, ya les digo, en una tendencia que lo ubicaría cerca del cine de autor europeo, estilo Bergman, Tarkovsky y similares, y un cine de entretenimiento con superhéroes, fantasía, héroes de fantasía, unas metas que ese héroe debe cumplir, en este caso heroína, para estar a moda, en la moda de los tiempos que corren. Y todas estas combinaciones ligadas a su vez con el cine de artes marciales de los años 70 y 80. Aquellas películas de Bruce Lee, bueno, pero con heroína femenina, porque se trata de Michelle Yeoh, la protagonista. Ella, la película entera puede verse como un homenaje a su carrera. Aquí uno de sus grandes papeles, pero cuando la vimos a ella tenía una filmografía que tenía más hojas que el Viejo Testamento, era enorme la filmografía de Michelle Yeoh. Y el caso es que ella hizo muchísimos papeles como heroína de artes marciales. Y uno de los corolarios de esa carrera fue Tigre y Dragón, una película que fue muy
vista, muy gustada, incluso aquí en Cuba. La televisión la pone cada vez que no tienen otra cosa, para saciar toda esa enorme necesidad de películas que tiene nuestra televisión, por suerte, para los admiradores del cine o para los cinéfilos. Entonces Michelle Yeoh llega a esta película, se la han entregado con papel de celofán y todo en la punta para que ella haga lo que ella quiera y puede hacer muchísimas cosas en un nivel de acción física y en un nivel de profundización de heroína, de comedia romántica o de dramedia. Y advierto que la segunda parte de la película tiende más hacia la dramedia. En el caso de que en esta película haya algún género puro en algún momento. Porque ya les digo, todo lo demás es un pastiche, que así es la palabra técnica que llevan este tipo de comedias, un pastiche intergenérico, sí, porque también uno tiene que emplear de vez en cuando palabrejas teóricas para que la gente no se olvide que uno algo le sabe a este asunto. En fin, un pastiche intergenérico es todo a la vez y en todas partes. La presencia de Gloria Rolando en nuestro programa esta noche no ha podido ser más grata e interesante para los que amamos el cine. Por eso renovamos la cita. La semana que viene continuaremos conversando con esta cineasta, una de las documentalistas más importantes de nuestro país. Te espero a la misma hora, siempre por el canal educativo, para que me des la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.